Buenas tardes a todos. Soy José Antonio Caínzos y tengo la satisfacción de dar la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. Quiero pensar que muchos nos han acompañado durante las sesiones anteriores de este ciclo de sesiones sobre el papel, sobre el rol de los expertos en el arbitraje internacional. Hoy iniciamos la sexta sesión de este año 2021, la última sesión del año, sobre un tema enormemente importante, como son los Joint Expert Reports, que creo que todos los que trabajan en el ámbito del arbitraje internacional saben de la actualidad de las discusiones sobre este tema, sobre su utilidad, sobre la forma en que debe funcionar. Tenemos, como siempre, 4 excelentes ponentes de compañías muy importantes a nivel global y tenemos también, como siempre, una magnífica moderadora, en este caso Elina Mereminskaya, a la que agradezco enormemente que nos acompañe hoy, que haya aceptado participar como moderadora desde muy lejos, desde francamente lejos, pero como ha ocurrido desde el principio con ella, hemos contado con su colaboración entusiasta en la organización de este evento. Elina no necesita presentación, creo que probablemente todos los que nos escuchan le conocen. Es abogada y socia de un estudio muy peculiar, muy singular, porque aúna abogados e ingenieros, y eso ya acredita que su especialidad se mueve en el ámbito del arbitraje internacional y en particular en el sector de la construcción. Es una personalidad enormemente reconocida en el mundo del arbitraje y en particular en esta especialidad, y sabemos que va a ser también una gran moderadora en este evento. Y sin más, agradeciéndole su participación, le doy la palabra a Elina cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio, por esta generosa presentación. Buenas tardes a todos. Tenemos un panel de lujo con profesionales tan conocidos que solo los voy a presentar muy brevemente. En el panel está Luis Agosti, Senior Vice President con Compass Lexicon, Elena Ferreiro, consultant del área de Forensic de Capgemini Engineering, experta en Delaying Quantum, Fernando Cuñado, socio responsable KPMG Forensic en España y del área de Expert Witness en KPMG a nivel global, y José García, Principal con The Brattle Group. Para empezar, les agradecería a los asistentes plantear sus preguntas a través de la función Q&A. De esta manera voy a tratar de incorporar sus preguntas en la conversación que vamos a tener aquí. Y para abrir nuestra mesa redonda o cuadrada, como estamos aquí encuadrados, les agradecería a todos los panelistas prender sus micrófonos, porque les voy a hacer una pregunta que requiere de una respuesta muy simple, sí o no. Y la pregunta es si les parecen útiles los informes conjuntos. Luis, ¿sí o no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como si fuese un cross-examination, yo creo que sí, son útiles, pero lo mejor es que creo que pueden ser mucho más útiles si siguiésemos unas reglas, ¿no? Básicas y sencillas de implementar que hicieran que los informes fuesen mucho más conjuntos, mucho más eficientes para todos, ¿no? Y que realmente se enfocaran en solucionar los problemas que un tribunal puede tener. Maravilloso, era un sí o no. Yo creo que has pasado mucho tiempo con los abogados. Eso creo. Elena, por favor, ¿sí o no? Diría que sí. Sí. Gracias. Fernando. No te escuchamos. Perdona, sí, y me sumo a los comentarios de Luis, decía, gracias. Excelente. ¿Y José? Sí, en términos generales diría que sí. Hay consenso entonces, y bueno, partimos muy bien, y todos ustedes han tenido experiencia con informes conjuntos que aún siguen siendo un fenómeno relativamente nuevo, así que vamos a poder aprovechar todos de su experiencia. Y para partir, quisiera preguntar a José, la iniciativa para solicitar o ordenar tal informe,
habitualmente proviene del tribunal o de las partes. Y en última instancia, ¿quién se beneficia más de ese informe? ¿Tribunal o las partes? Al menos en mi experiencia, en todos los casos en los que he participado, definitivamente la instrucción ha venido siempre del tribunal. En ningún caso ha venido de las partes. Y la respuesta a quién se beneficia, pues depende. En términos generales, uno pensaría que el que más se beneficia debería ser el tribunal en sí mismo. El rol del Joint Expert Report en última instancia debería ser ayudar al tribunal a tomar la decisión más justa y más razonable. Pero también es verdad que las partes se pueden beneficiar de los Joint Expert Report en muchas circunstancias. Digamos que en principio es una bala más que te permite plantear tu claim de una manera más clara, al menos para el tribunal. Y en última instancia, si esa última bala o esa última posibilidad clarifica el caso y te ayuda a ganarlo, pues obviamente cada una de las partes sentirá que ha valido la pena el Joint Expert Report. Pero sí que diría que en términos generales el objetivo debería ser ayudar al tribunal. Ese debería ser el principal objetivo y entiendo que esa es la razón por la cual el tribunal solicita un Joint Expert Report. Ahí lo podremos explicar luego las determinadas circunstancias en las que lo pide o los diferentes motivos o cómo lo pide y qué persigue, pero creo que en términos generales es sensato pensar que el principal beneficiario, al menos en teoría, debería ser el tribunal, lo cual beneficia a las partes, ¿no? También, pero... ¿Y no has podido observar un cierto temor de las partes que esa última bala rebote y les llegue de vuelta? Ciertamente. O sea, yo creo que el temor de las partes a veces no es tanto el temor una vez ya que estás metido en la batalla, sino la sorpresa que sucede en muchas ocasiones a que suceda en sí mismo este hecho. Uno tiene la sensación, seguramente más por parte del cliente que por parte de los abogados, que desconocían ni siquiera que existiera esta posibilidad, ¿no? Y es solo, al menos en mi experiencia, solo últimamente en el que incluso cuando en el momento muy inicial de todo el proceso de litigación, en el mismo momento en el que te piden una propuesta, es muy extraño que en esa propuesta te soliciten ni siquiera la posibilidad de incluir cuánto es el tiempo que necesitas o el presupuesto que necesitas para escribir un Joint Expert Report, porque seguramente nunca en ese momento han llegado a pensar de que esa situación pudiera llegar a plantearse. Creo que empieza a aparecer, desde luego en nuestra casa, cuando preparamos las propuestas dejamos muy claro que es una posibilidad, que a veces sucede y que es necesario tenerla en mente, dedicarle tiempo y seguramente presupuestarla, porque definitivamente cuando sucede es la última bala. Sí. Y a veces lo que sucede es que situaciones en las que el cliente llega a esa situación ya final con un presupuesto muy ajustado, tiene la sensación de que ojalá que no suceda, pero realmente ex post, si al final consigues con esa última bala ganar el caso, ha valido la pena. Pero mi impresión es que hasta hace bastante poco era una situación que prácticamente nadie tenía en mente y casi siempre caía de sorpresa. Perfecto, muchas gracias. Elena, ¿y cuándo sería entonces el momento adecuado para solicitar, o más bien para que el tribunal ordene un informe conjunto para que el impacto fuese menor? Bueno, yo creo que esta pregunta es un poco abierta, ¿no? Sí hay una primera parte y va en la línea de lo que ha comentado José Antonio, que creo que hay que estar preparados ya desde el inicio y esto beneficia a las partes de que esto puede surgir. Pero sí es cierto que creo que también hay un aspecto interesante y es diferenciar entre la posibilidad de que surja un informe pre-hearing o un informe post-hearing, ¿no? Creo que es un matiz también interesante y tiene varios factores y varios condicionantes. Creo que el primero de todos es cuál es la utilidad que el tribunal va a dar en último caso a este informe, ¿no? Y ahí está la propia naturaleza de cada uno de ellos. En un informe pre-hearing, al final, lo que busca el tribunal es tener las ideas claras en el momento de las vistas, ¿no? de cuáles son los puntos de acuerdo y
y los puntos de desacuerdo, ¿no? Lo ideal pues que todos fueran de acuerdo, pero lo cierto es que se enfrenta a las vistas con una serie de puntos de desacuerdo entre los expertos, y lo cierto es que todos sabemos que en un procedimiento hay una gran cantidad de información y además de un componente técnico muy complejo, sobre todo, bueno, pues hablando en mi caso de los arbitrajes de construcción. Entonces sí creo que es muy interesante que se plantee en un momento inicial y en un momento previo a que tengan lugar las vistas, para que los árbitros, bueno, tengan esa ayuda, ¿no? y esa herramienta adicional, y realmente pueda optimizarse el tiempo de las vistas, ¿no? Y los temas que se traten se centren realmente en aquellos puntos de discusión y no en puntos que técnicamente son muy complejos, pero que realmente no nos llevan a ningún sitio porque ya existe un acuerdo entre las partes, ¿no? Y luego, por otro lado, los informes post-hearing, sí creo en primer lugar que es más complicado estar preparados para ellos, porque a lo mejor el tribunal no sabe desde un inicio que va a necesitarlo, y sí que creo que la naturaleza de los mismos ya es muy compleja, o sea, muy diferente, ¿no? En este caso las vistas ya han pasado, el tribunal ya tiene clara cuál es la postura de las distintas partes, pero necesita un input adicional, ¿no? Necesita un cálculo adicional o un input técnico adicional que no puede obtener de los informes que ya tiene y que sin embargo necesita para laudar. Entonces creo que son dos informes y dos momentos diferentes del procedimiento, en ambos casos interesantes, y que en ambos casos puede resultar muy interesante para el procedimiento, y que realmente incluso pueden convivir en un mismo proceso, ¿no? Puede darse un informe pre-hearing y que ya esté preparado desde un inicio, y que luego realmente, en función de lo que ocurre en las vistas, pues al final acabe siendo necesario que se haga un informe post-hearing, ¿no? Y en esta misma línea creo que es importante también, y por lo comentado con mis compañeros de panel, y creo que también pueden complementarme en esta respuesta, y es que creo que hay una diferencia, o por lo menos sí que lo he notado en función del tipo de arbitraje en el que nos encontremos, ¿no? Sí es cierto que mi experiencia, y Elina no sé si compartes la misma, en el arbitraje de construcción lo que estamos viendo es que hay muchos informes pre-hearing, ¿no? Se solicitan ya desde un inicio, y en ocasiones no solamente uno, sino pues después de cada turno de escritos de los expertos. Y creo que, bueno, pues en arbitrajes de inversión o de matiz más financiero sí que es más normal un informe de este tipo post-hearing, ¿no? Pues para el recálculo de cantidades, etc. Entonces creo que sí que es un matiz. Y luego, por último, y ya para cerrar, creo que hay otro aspecto, y creo que ya no es tan determinante de si el momento en el que surja es anterior o posterior a las vistas, pero creo que también se está dando una tendencia, o por lo menos es lo que noto, de que hay una dependencia de cuál es el derecho al que esté sujeto el caso, ¿no? Y sí que esto está surgiendo, y creo que han venido para quedarse, pero hasta el momento creo que por lo menos se está notando más en aquellos casos que están sujetos a common law, ¿no? Y también un poco al hilo de la pregunta me parecía interesante nombrarlo. Muchas gracias, Elena. No sé si tú o alguien más puede complementar justamente esa distinción entre common law y civil law. En el civil law no tendemos a esconder las pruebas hasta el último día del vencimiento de plazo. Entonces me pregunto cómo se sienten las partes cuando tienen a sus expertos colaborando en un informe conjunto pre-hearing. No sé si Elena o alguien más de los colegas después lo puede tomar. No, mi experiencia en arbitraje comercial, sobre todo, Elena, es que los informes pre-hearing suelen ser menos problemáticos, en el sentido de que casi siempre cumplen una función de resumir, ¿no? Los informes de las partes, y que si el perito o los peritos ya han hecho su trabajo bien, ya deberían estar muy condensados, ¿no? Ya la atención debería ser solo después de 2 informes o 3 informes, ya deberían estar solo en las cuestiones principales. En los informes post-hearing es mucho más problemático y mucho más preocupante para las partes, porque sobre todo si no tienen una capacidad de revisar o de controlar qué se va a hacer, pues les preocupa mucho más, ¿no? Gracias, Luis. Elena, sigo luego contigo. Por ahora continúo con Luis, aprovechando que tiene la palabra. Luis, en tu experiencia, ¿cuáles son las reglas más útiles en el momento que el tribunal ordena e instruye el informe conjunto? ¿Qué es lo que hace eficaz y operativo esa etapa?
Vale. Bueno, yo creo que si dejamos a un lado ese tipo de informes periciales más resumen que pueden darse antes del hearing y nos ponemos en el caso de un tribunal que quiere resolver una cuestión nueva y que pide un informe pericial conjunto, las reglas que tiene que seguir son las mismas reglas que el perito tiene que pedir o requerir de su cliente o del abogado cuando hace el informe pericial independiente, ¿no? Tiene que tener muy claro cuál es el scope of work, cuál es la pregunta que el tribunal quiere resolver. Y muchas veces nos encontramos que las preguntas no están bien definidas o requieren muchas clarificaciones y eso da lugar a bastantes problemas, ¿no? Sobre todo si no se tiene el soporte detrás de los abogados o del cliente cuando escribes tu informe solo. Aparte de la cuestión en concreto del scope of work, del alcance del trabajo, pues igual que en el informe independiente tienes que tener unas instrucciones muy precisas sobre cualquier interpretación legal o factual que sea relevante para la cuestión, ¿no? Porque ahí los economistas o los peritos pues no podemos opinar y tenemos que tener ese marco de actuación para poder dar una opinión relevante, ¿no? Y luego otra cuestión igualmente importante es la evidencia o la información que se puede utilizar, ¿no? Cuando estamos después de un hearing, se han discutido, hay una evidencia del caso que está disponible, todo el mundo conoce y aparece una cuestión nueva. ¿Se puede incorporar evidencia nueva? ¿Se puede, con qué limitaciones? Solo se puede utilizar información del caso, puedes utilizar información de tu cliente si es relevante y puede aportarla. Son cuestiones muy relevantes, ¿no? Pero, insisto, estas son cuestiones que son muy similares a las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando es informe de parte, ¿no? Y luego hay algunas cuestiones que son más específicas de los informes periciales conjuntos, ¿no? Que tienen que ver con cómo trabajan los expertos, por ejemplo. Y para poner un ejemplo muy importante, ¿cómo se intercambian borradores de informe? ¿A qué tipo de reglas de disclosure afectan a esos borradores, ¿verdad? Si no, bueno, es posible que te puedas encontrar con experiencias pues un poco desagradables. Otra cuestión muy importante, por ejemplo, es el tipo de soporte que pueden dar los abogados, ¿no? Cuando te encuentras con una duda sobre cómo interpretar una cuestión, puedes acudir a tus abogados, puedes acudir al cliente y si no es así, puedes acudir al tribunal. ¿Cómo te comunicas con el tribunal? Son cuestiones muy prácticas, pero al final muy importantes, ¿no? Y bueno, lo más importante al final, ¿no? Y que tiene que ver con la cuestión que hablaba en el principio. Lo que tenemos que tener es recursos económicos y de tiempo. Y si muchas veces no es posible anticipar qué se va a pedir o cuándo se va a pedir un informe pericial conjunto, pero hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, yo creo que todos hemos aprendido a lo mejor un poco por las malas, ¿no? O no por las malas, sino de manera sorpresiva. Y yo creo que es siempre positivo y siempre se tiene que tener en cuenta la posibilidad de que exista un informe pericial, ¿no? Y que hay que dar tiempo y hay que dar recursos económicos para que eso se produzca de manera eficiente. Y se puede decir que se están formando ya ciertas guías más o menos uniformes de cómo los tribunales justamente abordan esas situaciones, como por ejemplo, prohibición de la comunicación con los abogados de parte, prohibición de solicitar antecedentes nuevos, etc. Yo he visto de todo y no creo que haya smart guidelines mejores o peores o unas policies mejores o peores. Lo que creo es que tienen que estar muy claras para que no haya dudas y para que no haya ninguna parte que pueda abusar de ese informe, de la oportunidad de emitir ese nuevo informe, ¿no? No veo que haya ninguna trendline concreta. José está asintiendo. ¿Quieres agregar algo? Sí. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con Luis. Y creo que es interesante poner en contexto lo que dice Luis con la realidad de para qué sirven los informes periciales o qué busca el tribunal. Y la realidad es que a veces busca cosas muy distintas. Y en la medida que busca cosas muy distintas, posiblemente las reglas que quiere definir también sean muy distintas. Por ejemplo, hay situaciones en las que el tribunal lo que espera es una discusión conceptual
sobre algo muy relevante que necesita para tomar su decisión en liability. Por tanto, ahí, si está abriendo o está permitiendo a los peritos volver a pronunciarse sobre hechos que ya se han discutido, o incluso abre preguntas sobre hechos que no se han discutido, poco sentido tiene que haya reglas que digan que no puedes introducir argumentos nuevos. Bueno, si precisamente el tribunal te está pidiendo que te pronuncies sobre algo que no se ha discutido antes, ¿de qué serviría que haya una regla general de alguien que diga que no se deberían introducir argumentos nuevos? O otra situación, es muy habitual que surjan post-hearings una vez que el tribunal ha tomado su decisión en liability y quiere trasladar esa decisión de liability en un montante final de daños. Entonces, establece o solicita a las partes que se pongan de acuerdo acerca de cómo esa decisión de liability tiene una traducción directa en el cálculo de daños. Hay, por ejemplo, hay situaciones en las que, como muy bien dice Luis, ha surgido una situación nueva en el procedimiento. Por ejemplo, una de las partes vende una participación del activo sobre el que se está discutiendo y el tribunal quiere que las partes tengan en cuenta este hecho en el montante final de daños. Pues tendrá que decidir cómo se incorporan esos nuevos hechos y difícilmente no se va a tener que aportar nueva documentación. Por tanto, de nuevo, tendría poco sentido que haya reglas que digan que en los post-hearing los expertos no deberían aportar nueva documentación. Bueno, si el tribunal precisamente lo que te está pidiendo es ha sucedido un nuevo hecho y estoy pidiendo a las partes que lo tengan en cuenta. Y luego, como muy bien dice Luis, a veces las instrucciones son un poco vagas, ¿no? Entonces, a veces incluso simplemente no está claro si la instrucción es una instrucción para el counsel, para los peritos o para ambos dos. Y hay una discusión entre las partes inicial acerca de quién tiene que responder a esto. ¿Tienen que responder los abogados? ¿Tienen que responder los peritos? Si es ambiguo, eso quiere decir que tanto los abogados como los peritos deberían formar parte del proceso. Y no tengo muy claro que una cosa sea mejor o peor. Entiendo perfectamente la preocupación que pueden tener los abogados y en última instancia el cliente de dejar un caso que creía que ya tenía más o menos atado en manos de dos peritos y que los abogados no puedan de alguna manera intervenir. Entiendo su preocupación, pero también entiendo que en ese momento quizás el tribunal lo que está pidiendo es algo que ya no quiere que se rehabla y lo único que está pidiendo es: señores peritos, calcúlenme el número y para esto no necesitan discutir ni con los abogados ni con su cliente. Certifiquen que los números están bien hechos. Bueno, como las situaciones son muy diferentes, seguramente las reglas también tengan que ser muy diferentes, ¿no? Entonces es difícil pensar en unas reglas únicas que sirvan para todas las casuísticas que pueden surgir a un tribunal. Yo sí creo que hay una única tendencia, Elena, que es que las reglas cada vez son más claras y deben ser más claras, ¿no? Tanto para afinar muy bien cuál es la respuesta, como para evitar que haya un abuso del informe, y esa sí que es una tendencia que vemos y que es totalmente necesaria. En un informe a lo mejor independiente uno puede tener una instrucción más vaga y tiene más flexibilidad a la hora de afrontar un problema. En un informe pericial creo que es fundamental aclarar y detallar cuanto más sea posible el alcance del trabajo. Excelente. Gracias. Fernando, yo tengo preguntas para ti más adelante, pero igualmente si quisieras agregar algo, porque es una pregunta clave. No, lo cubro más adelante en interés del tiempo, porque tenemos cosas de las que hablar y es que estoy al 200% de acuerdo con lo que se ha dicho, con matices que los introduciré en la siguiente pregunta. Gracias, Elena, por la oportunidad en todo caso. O Elena, Ya, gracias. Elena, vuelvo contigo. Ya está instruido el informe, los peritos tienen claro cómo abordarlo. ¿Cómo organizan su trabajo? ¿Cómo organizan la comunicación? ¿Quién empieza a redactar? ¿Cómo intercambian borradores? ¿Cómo salvaguardan la confidencialidad? La parte metodológica o logística, por favor. Sí, bueno, creo que realmente esta pregunta va un poco en hilo de lo que ya ha comentado Luis y de lo que ya ha comentado José Antonio, ¿no? Hay una parte que sí que puede estar condicionada por las instrucciones que ya haya dado previamente el tribunal o que debería haber dado, ¿no? Lo ideal sería que las hubiese dado, pero bueno, lo cierto es que sí que te encuentras en ese momento con unas instrucciones probablemente respecto al procedimiento de cómo elaborar el informe que
no son claras. Entonces, sí creo que lo más importante es que al inicio de ese proceso, sea más largo o más corto, ambos expertos se pongan de acuerdo en esos puntos clave, en cómo lo vamos a hacer y cuáles son las pautas que vamos a seguir, ¿no? Y ya no solamente que las definan de forma conjunta, sino lo que es importante, y aunque parezca un poco lógico, que las sigan, ¿no?, a lo largo de todo el proceso para mantener una situación de igualdad, ¿no? Entonces creo que, como decías, creo que es clave en el momento inicial esa comunicación, y que luego, sea cual sea el método que se siga, ¿no?, bien si es simplemente escrito, por medio de correos o intercambio de borradores, que al menos en un momento inicial sí se haga un esfuerzo de juntarse, de reunirse y definir estas pautas, ¿no? O sea, cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a dividir el informe, de qué partes va a constar, cómo lo vamos a redactar, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese sería el primer punto fundamental. Luego creo que hay un siguiente punto, y es en cuanto a la metodología en sí de cómo reunirse o cómo redactarlo. Creo que no hay una respuesta única, ¿no?, ni una forma más válida que otra. Sí creo que es importante adaptarlo a cuál es la actitud que tienen ambos expertos ante el informe, ¿no? Y bueno, la experiencia a veces es que con algunos funciona mejor pues tener reuniones más periódicas, bueno, pues juntarnos determinadas veces y en esas reuniones aprovechar e ir elaborando el contenido del informe, y otras veces, en cambio, pues resulta mejor que las reuniones sean menores, quizás un número reducido, un par de reuniones o 3, y que el informe, ¿no?, lo que se vaya desarrollando, se haga independientemente y compartiendo, como decías, esos borradores, ¿no? En lo que respecta a la redacción, bueno, creo que un aspecto clave inicial, quizás un poco más conceptual, ¿no?, pero creo que es muy importante mantener la premisa que debe tener cualquier informe pericial y de experto, ¿no?, que es mantener esa simplicidad a la hora de contar lo que estamos contando, ¿no? Y lo cierto es que siempre lo tenemos en cuenta, pero quizás en el momento de hacer un informe conjunto, como pues somos dos técnicos discutiendo sobre un tema técnico y volcando esos resultados, ¿no?, de la discusión, creo que a veces es un poco más fácil que eso se nos vaya de la mente, y creo que es muy importante. Y luego, ya en temas más prácticos, diría que utilizar un lenguaje común. Y en cuanto a la redacción, creo que sí es importante que cada una de las partes se encargue de la redacción de su parte del informe, ¿no?, sobre todo en aquellos puntos en los que no se alcanza un consenso total, porque creo que es importante que lo que quede reflejado sea realmente el fiel reflejo de tu posición, ¿no? Y en cuanto a las partes que no has redactado tú mismo, pues sí que tener un control total de lo que está en el informe, y que realmente refleje lo que es tu opinión y lo que quieres que el tribunal vea, ¿no? Porque al final lo cierto es que, bueno, cuando es un informe post-hearing, lo cierto es que es un input directo para el tribunal, y aun cuando es un informe pre-hearing, al final todos los informes que has hecho previamente, ¿no?, sean 6, sean 7, los que sean, quedan un poco a la sombra de este, y si te van a preguntar, desde luego va a ser por el contenido de este último, ¿no? Y ya para terminar, que creo que también es importante, y creo que bueno, ya lo hemos comentado en la cuestión anterior, pero es el tema de la confidencialidad de las comunicaciones, ¿no? Creo que, salvo que exista una instrucción diferente, creo que es importante mantenerla, ¿no? Que sí que exista una confidencialidad, porque al final eso crea un entorno más seguro para los expertos, ¿no? Y hacen que bueno, pues que se puedan tratar más cuestiones de forma más abierta, sin que tengas esa situación de a ver si caigo en un renuncio de algo que dije previamente y que a lo mejor pueda molestar mi situación, ¿no? O sea, creo que al final lo importante es crear un informe para la utilidad de los árbitros, llegar al consenso, y por tanto creo que hay que hacerlo en un entorno de confidencialidad, ¿no? Y sobre todo, lo último es que creo que de romper esta confidencialidad, o que una de las partes, uno de los expertos, crea que es necesario tratar un tema externamente, que eso se haga siempre en consenso, ¿no? Y se anticipe, porque si es cierto un poco lo que comentaba Luis, que lo contrario puede dejar a uno de los dos expertos en una situación, digamos, de inferioridad, ¿no? Cuando a lo mejor el experto contrario comparte esas comunicaciones que estás teniendo de forma confidencial, y al final pueden ser utilizadas por la otra parte, ¿no? Muchas gracias, Elena. Me pregunto cómo una compatibiliza los 6, 7 informes que ha hecho antes con consensos a los que necesariamente estás tratando de llegar con el perito de la contraparte. ¿Cómo es ese proceso mental? Sí,
Bueno, creo que es complejo, además es complejo también por el momento en el que surge, ¿no? Creo que es un poco pues los tiempos, al final puede estar en una situación en la que acabas de recibir el último informe de la otra parte y tienes que ponerte ya a consensuar temas que a lo mejor ni siquiera has tenido tiempo a reflexionar, ¿no? Pero creo que al final, si te centras en llegar a un consenso real, ¿no? Si te centras en el fin del informe, creo que no hay que estar tan pendiente de, bueno, qué es lo que he dicho, sino que, bueno, pues al final si me convences de lo que he dicho a lo mejor no es 100% correcto y puedo cambiarlo, creo que es lo importante, ¿no? Pero sí es cierto que hay que tratar de manejar toda esa información y todos los inputs que son necesarios para tener un consenso, ¿no? Muchas gracias, Elena. Fernando, ahora sí, contigo, por favor, en tu experiencia, ¿cuáles son los elementos que debe conllevar el informe conjunto en comparación con cualquier informe que esté elaborando como perito experto? Gracias, Elena, por la pregunta. La verdad es que la secuencia de las preguntas están fluyendo francamente bien, porque como decía Elena antes, lo que voy a plantear ahora trae origen o es una consecuencia lógica de muchas cuestiones que se han ido mencionando. Trataré de no ser repetitivo, sino de seguir evolucionando en la cuestión, ¿no? Entonces, en cuanto a los elementos que debe contemplar un Joint Expert Report, para mí, si las instrucciones a las que aludía antes Luis son relevantes, más lo son si cabe en un Joint Expert Report, ¿vale? Porque el scope of work y demás siempre es clave en todo Expert Witness, pero en Joint Expert Report en mayor medida. Por sumarme también a los comentarios que se han hecho, esto cobra relevancia tanto en informes ex ante, o sea, o pre-hearing y post-hearing, ¿no? Entonces, como punto de partida, instrucciones, y en aquellos informes ex post, que salvo en construcción, estoy de acuerdo, pues en mi experiencia también son más habituales ex post o post-hearing, cobra relevancia las instrucciones y luego también pues una referencia de dónde venimos, es decir, como punto de partida el experto tiene que hacer cierto track record de los informes que ha emitido previamente, y no para hacer una conciliación de resultados, sino para ver la evolución un poco del racional técnico o económico. Por tanto, primer elemento clave, punto de partida del Joint Expert Report, que puede tener origen, como digo, instrucciones e informes previos que se hayan podido compartir en el arbitraje. Segundo elemento, protocolo, comunicaciones, el due process, cómo se ha llevado a cabo. Esto puede, por no inundar el cuerpo, llevarse a anexos, pero nuestra experiencia es positivo también, dando por una cuestión de transparencia, de trazabilidad, incluso de buena práctica profesional, ¿no? Es decir, cómo se ha llevado a cabo esta interlocución a la que se aludía anteriormente, a mi juicio tiene que formar parte del Joint Expert Report. Cosas muy relevantes que se aludían antes también, cómo se ha compartido la información. No ya los borradores, de los que se hablaba, nos cruzamos borradores, quién dispara primero, por qué, quién escribe qué. O sea, creo que tiene que haber una transparencia y trazabilidad de cómo ha sido el proceso. Hablaba de compartir borradores, y si compartimos modelización financiera en Excel, cobra más sensibilidad todavía, etc. O sea, tener cierta transparencia de cuál ha sido el mecanismo y el due process. Más relevante todavía en la medida en la que coincido, no hay unos guidelines, no hay una referencia escrita. Creo que todos vamos mejorando cada día en nuestra profesión, ¿no? Entonces, pues a su vez, esto va contribuyendo a que todos nos vayamos dando cuenta de cosas que se pueden hacer mejor. Tercer elemento clave, lógicamente, pues cuáles son las partidas en discrepancia en ese punto de partida en origen, al que aludía en el punto 1, y cómo se han abordado estas partidas en discrepancia y si ha habido alguna evolución, o alguna evolución, alguna convergencia o algún consenso. Entonces, en nuestra opinión, también somos partidarios de que los informes, sin duda, se hablaba antes de la síntesis, un Joint Expert Report contribuye a reducir el gap, en su caso, de forma eficiente. Es un ejercicio de síntesis, de sensibilización de las diferencias de cuantificación en ambos expertos, pero creo que no debemos caer en el error de que el informe vaya excesivamente to the point y que no sea omnicomprensivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las partidas en discrepancia, cuando ha habido un consenso, en mi opinión, debe explicitarse cuál ha sido la evolución de ese consenso. Es una cuestión de que ha aflorado nuevas fuentes de información adicional que un perito no había tenido en cuenta o que no había tenido acceso uno de los expertos. Se debe a un cambio de criterio. ¿Por qué no? Oye,
y lo decíamos en otros muchos foros, si ha podido haber no un error, sino una interpretación forzada o no aterrizada en el marco económico de que se trate, o la realidad económica de lo que se trate, pues también, oye, la rectificación o la adaptación, la evolución, llamémoslo así, de algún criterio es positiva. O diferentes estándares generalmente aceptados para abordar alguna cuestión, pues también. Pues entonces, transparencia, como digo, y trazabilidad de cómo ha evolucionado este punto de partida hacia la convergencia y que ha hecho reducir el gap llegado. Y por último, no olvidemos que el Joint Expert Report tiene como finalidad y vocación última pues reducir estas diferencias o ilustrar al tribunal sobre la sensibilidad, el porqué de las diferencias. Pero en nuestra experiencia no siempre se reduce lógicamente, bueno, lógicamente o no, pero la realidad es que suelen quedar ciertas partidas en discrepancia, incluso siendo post-hearing, ¿no? Entonces, pues un último elemento del Joint Expert Report necesariamente, en mi opinión, tendrá que ser, oye, ¿cuáles han sido las partidas que todavía quedan en discrepancia y por qué? En la medida en la que, oye, los expertos se mantienen en el criterio, en el estándar, no hay más fuentes de información adicional que a uno u otro experto le hagan cambiar de criterio. Entonces, fundar bien en el informe en qué medida estas partidas pues permanecen o remain, ¿no? en discrepancia y por qué, ¿no? O sea, diría que son estos 4 elementos. Entonces, nosotros hemos visto una... y sobre todo en los post-hearing Joint Expert Reports, a veces un ir excesivamente a reducirlo a una hoja de Excel. Entonces, luego cuando se extractan en las órdenes procesales y demás, es posible que, como digo, que no sean omnicomprensivos. Entonces, creo que cierta fundamentación y todo este proceso que he dicho, punto de partida, protocolo, proceso, partidas en discrepancia y lo que pueda quedar. Un poco mi opinión, Elina, sobre la pregunta que me haces. Excelente, muchas gracias, Fernando. Y bueno, tocaste un tema que me parece muy sensible, es que justamente qué pasa si no hay posibilidad de acuerdo. Por lo que les he escuchado, informes conjuntos son una herramienta que sí es útil, así que al parecer no han habido situaciones donde realmente no hay cómo mover a los expertos de sus puntos de partida iniciales. Logran avanzar hacia algún consenso. Pero ¿qué pasa si no hay mucho espacio para el consenso? ¿En qué posición queda cada uno de los peritos, los abogados de las partes? José Antonio, por favor. La primera respuesta que me sale inmediatamente es no pasa nada. No pasa nada. Quiero decir, mi impresión es que en términos generales el Joint Expert Report no busca que los expertos se pongan de acuerdo en algo que llevan 3 años sin ponerse de acuerdo. Eso normalmente no sucede. Debo reconocer que solo me ha pasado una vez, en la que la instrucción del tribunal es: les doy 3 meses para que finalmente se pongan de acuerdo. Obviamente la respuesta fue: muchísimas gracias, pero no nos hemos puesto de acuerdo. En general, los Joint Expert Reports funcionan, al menos en mi experiencia, de 2 maneras distintas. Es porque el tribunal tiene alguna duda sobre algo y simplemente plantea a las partes que expresen su opinión sobre esa duda, y no pasa nada con que no tengan la misma opinión. Es posible que no tengan la misma opinión, pero eso no quiere decir que no sea útil para el tribunal. O, en otras muchas ocasiones, como bien decía, situaciones en las que el tribunal ha tomado una decisión en liability. En general, son casos muy complicados, con muchas medidas en disputa, en los que los escenarios de sensibilidad que han presentado los expertos en sus informes no cubren el escenario final de la decisión de liability, y lo único que está pretendiendo el tribunal es, en vez de que el tribunal meta las manos en el modelo financiero y potencialmente pueda equivocarse, solicita a los peritos que se pongan, que ejecuten. Y ahí lo normal es que, salvo que te dejen abierta alguna puerta para discutir cómo implementar esa instrucción, lo normal es que estés o no estés de acuerdo, ya no hay discusión. Lo único que te queda es implementar, y ahí normalmente los peritos nos ponemos de acuerdo. Con las mismas instrucciones, con los mismos supuestos, pues los números son los mismos. Y claro, el cliente te dice: pero ¿cómo puedes ahora decir 50 si antes decías 150? No es que ahora diga 50 y antes 150. Lo que estoy diciendo es que con las nuevas instrucciones y con los nuevos supuestos que me ha pedido el tribunal, estamos ambos peritos de acuerdo en que el número final es este. Entonces, no pasa nada en general en el hecho de que los peritos no se pongan de acuerdo. Pasa o no pasa dependiendo de qué es lo que se te está pidiendo.
Lo que sí que tengo la sensación es que muchas veces ocurre que si no nos ponemos de acuerdo, existe una tensión entre los peritos de decir, bueno, pues no firmamos el Joint Expert Report, no lo firmo. Y no creo que debiera ser así. Como bien decía Fernando, yo creo que el informe pericial, al menos en un Joint Expert Report, después del post-hearing, debería empezar por decir, mire, estas son las instrucciones que se nos han pedido, los expertos hemos hecho todos nuestros esfuerzos para llegar al acuerdo, pero hay 2 puntos de desacuerdo, cada uno hemos expresado en estos párrafos nuestra interpretación y estos son los números. Y lo que sí le puedo certificar, y certificamos cada uno de los peritos, es que aceptando la posición que ha tomado cada una, que cada uno tendrá la suya, los números están bien hechos. No digo que comparto su posición, pero sí le doy la tranquilidad que ambos dos hemos, digamos, auditado cada uno de los ejercicios que se han hecho y estése usted tranquilo, hay diferencias, elija ahora cuál quiere, pero los números están bien hechos. O sea, siempre hay cosas que se pueden decir, ¿no? No quiere decir que porque no nos pongamos de acuerdo, digamos, pues no se firma el Joint Expert Report, no hay Joint Expert Report. A mí, en general, creo que me ha pasado una vez o dos y nunca entendí por qué no se podía firmar algo en este sentido. Es decir, bueno, pues no hemos llegado a un acuerdo sobre esto, se lo presentamos al tribunal de manera muy clara y muy precisa y le explicamos las consecuencias de las posiciones que ambas partes. Y tendrá el tribunal que decidir, pero eso no implica que no puedas llegar a firmar el Joint Expert Report ni generar ningún drama porque los expertos no han llegado a un acuerdo. Lo normal, como digo, es si el tribunal te pide, le doy 3 meses para que finalmente se ponga un acuerdo, es que si llevas 2 años sin ponerte de acuerdo, lo normal es que no llegues a un acuerdo. Pero es que uno se pregunta qué sentido tiene esa instrucción del tribunal. Yo creo que el Joint Expert Report tiene que ser para otras cosas, no para dar una posibilidad final a los expertos para que finalmente se pongan de acuerdo. No creo que ese debiera ser el objetivo del Joint Expert Report. Excelente, muchas gracias. Luis, un tema que tangencialmente tocaste tú, ¿cómo se financian los honorarios de los expertos? Ya que los solicita el informe conjunto, lo solicita el tribunal, lo costeará el tribunal. Aquí voy a ser muy breve porque solo tengo una respuesta, ¿no? Que es que el coste del informe pericial conjunto lo tienen que llevar los clientes, ¿no? Y cada uno el de su respectivo experto. Y si no es así, lo que en mi experiencia es que el que al final padece o sufre o no retribuido es el experto, ¿no? O sea, yo creo que, según hemos podido hablar antes de la sesión, nuestra experiencia ha sido que cuando los informes periciales conjuntos eran menos frecuentes y nos anticipaban las propuestas, pues al final muchas veces te encontrabas con que el cliente no estaba dispuesto a pagar por una cosa nueva que no había contemplado y que entendía que estaría dentro del paquete que tú le ofreciste cuando dijiste que ibas a testificar en el hearing, ¿no? Ahora, cada propuesta que hacemos, como bien explicaba José Antonio, excluye explícitamente el coste de un informe pericial conjunto o de cualquier otra instrucción que se pueda recibir por parte del tribunal y que no se pueda anticipar, ¿no? Porque si no es un riesgo, pues es un riesgo muy grande que tienen los expertos. Yo he tenido experiencias muy malas en las que hemos llegado a escribir 10 informes periciales adicionales que no estaban anticipados o que no estaban previstos, ¿no? Y eso puede ser un problema. O sea, yo lo que creo que hay que hacer un ejercicio de no generar expectativas de que no va a haber más informes periciales, al contrario, explicar, ¿no?, de manera pedagógica que bueno, un tribunal tiene la potestad probablemente para pedir muchos trabajos adicionales a los peritos y a las partes y hay que contar con ello. Y nosotros lo hacemos, vamos, cada vez más. Y en los casos en los cuales el cliente se ha rehusado a costear los honorarios, ¿el tribunal dejaba sin efecto? Bueno, a mí es que, en mi experiencia personal, en arbitrajes comerciales sobre todo, me ha pasado que, bueno, que el cliente no estuviera dispuesto a costear íntegramente todo lo que pedía el tribunal. Normalmente lo que ocurre al final es que nosotros, en mi caso, por ejemplo, y sé que ocurre también en otros sitios,
nunca dejamos colgado a nadie, ¿no? Sobre todo si es por una cuestión muy inmediata, ¿no? O sea, al final yo creo que desgraciadamente pues, los expertos somos los que sufrimos esa falta de financiación, ¿no? Esa falta de recursos al final. Ya, gracias. Ahora, a continuación, quisiera testear brevemente cómo ven la utilidad de los informes conjuntos en comparación con contrainterrogación por los abogados de las partes, interrogación directa por el tribunal, hot tabbing. Fernando, ¿cuál de los métodos te parece más eficiente? A ver, la verdad es que me costaría ponderar porque creo que hay una norma general, oye, que dentro de la ponderación en base 100 de los diferentes mecanismos, y me gustó antes la expresión de José, es una bala más, pues yo creo que el Joint Expert Report es una bala más, es un mecanismo más que en definitiva contribuye, oye, pues a llegar al fondo, a la verdad material o a la verdad material económica en este caso, ¿no? Entonces, de los diferentes herramientas y metodologías, pues diría que son complementarias y como digo, pues me costaría ponderar. Diría que son sucesivas en el tiempo y depende del asunto. Y por citar alguna de los mecanismos, uno, cada vez más de moda, yo creo que es una tendencia en la que los arbitrajes internacionales, tanto comercial como inversiones, cada vez es más frecuente que los expertos estemos presentes en el direct y cross-examination del otro experto. Hace años nos podíamos llevar los clientes las manos a la cabeza porque parecía que con herencia de jurisdicción, pues hoy cómo puede estar presente. Yo creo que todo lo que contribuya a entender cuál ha sido el driver, el racional, entender bien los mecanismos de todo lo que interactúa en el procedimiento arbitral y también los informes periciales es positivo. Por tanto, diría que es secuencial. Bueno, la presencia en las declaraciones de los compañeros expertos, yo entiendo que es positivo. Las preguntas directas del tribunal, pues 3 veces positivo. Es más, si el tribunal pregunta será porque le interesan esas cuestiones. Esto razonablemente no se prevé y fluye con naturalidad conforme avanza la vista. Entonces, la utilidad de las preguntas del tribunal, pues te diría que con norma general máxima, porque si pregunta el tribunal será que le interesa estas cuestiones. Más elementos o mecanismos. El hot tabbing, pues en mi opinión, sin duda, lo que se dice por escrito contribuye mucho a ver la posición y son las conclusiones del Expert Witness Report, pero escuchar a dos expertos cómo razonan, cómo sensibilizan sus variables, cuál ha sido la génesis de su metodología y demás, y por el feedback que recibimos de abogados y tribunales, en el hot tabbing se pueden sacar muchas percepciones positivas y, como digo, que son un paso más, un mecanismo más en la búsqueda del tribunal material. Y luego, por último, el Joint Expert Report, siendo tanto pre-hearing como post-hearing, pues su utilidad ya hemos contestado todos con unanimidad en origen, ¿no? Yo creo que es de utilidad, sin duda, por los temas que hemos hablado, de simplificar, sensibilizar, reducir, en su caso, gap de conclusiones. En definitiva, no me atrevo, no sé si mis compañeros alguien piensa diferente, a ponderar, depende del asunto, pero yo creo que todos ellos son mecanismos eficaces y quizá el Expert Report añade un punto de eficiencia final según los casos y, como decía Luis en la apertura, siempre y cuando se regule bien, que creo que caminamos hacia eso siendo una tendencia cada vez más frecuente. Y insistiría en la transparencia y en la concreción de las instrucciones, como decía antes. Elena, solo quería comentar una cosa con respecto a esto, porque claro, la pregunta que has hecho es ¿qué es más útil para el tribunal? Pero a veces lo que es más útil para el tribunal no es lo más útil para una de las partes. Es decir, ¿cuántas veces counsel piensa en esto como una pura estrategia legal? Es decir, dependiendo del tipo perito que tengas, dependiendo si tienes un caso más fuerte o menos fuerte, dependiendo de si tienes un perito que es más hábil en la confrontación en tiempo real o en una confrontación por escrito, pues empuja hacia que haya un hot tabbing o no, o empuja hacia que todo se traslade a un post-hearing porque todo el mundo tiene más tiempo para pensar. Es decir, mi sensación es que una cosa es lo que es útil para el tribunal y otra cosa es lo que puede llegar a ser útil para cada una de las partes dependiendo del caso y dependiendo del tipo de perito que tengas y dependiendo del caso en sí mismo, de fuerte que tengas, ¿no? Entonces, simplemente decir que a mí mi sensación es que
estoy completamente de acuerdo con Fernando, no es excluyente, ni debería ser excluyente, pero sí que me da la sensación y tengo la conciencia de que también es una cuestión de estrategia legal. El que el propio counsel decida si quiere enfrentar a su perito en tiempo real con el perito de la parte contraria o prefiere que se enfrente a través de un joint expert report de manera más sosegada, porque a lo mejor ese perito reacciona más cuando tiene tiempo para pensar y en cambio en la pelea allí en tiempo real se siente menos cómodo. Muy cierto. Muchas gracias, José. Para cerrar, les quisiera solicitar a cada uno de ustedes que en menos de 2 minutos, vamos que se puede, ustedes compartan una experiencia, una anécdota que quieren que se quede con el público. Elena, por favor, ¿podrías partir tú? Vale, bueno, como experiencia peculiar creo que puede resultar interesante. Este mismo año nos encontramos con un caso de un proyecto que, bueno, era una misma carretera, ¿no? Pero se dividió en 2 arbitrajes diferentes, ¿no? Por tramos, por kilometrajes, y se dividió en 2 arbitrajes. Las partes eran las mismas, los expertos de ambas partes también éramos los mismos y el tribunal en este caso era diferente, ¿no? Pero los dos tuvieron la idea o estimaron oportuno que hiciéramos un informe conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso nos encontramos con el primero de los casos, porque bueno, eran coetáneos, pero sí que elaboramos primero un informe y después el otro. Y nos encontramos con un primer caso muy denso, muy complejo, fueron muchas reuniones, más que un informe conjunto parecía un cross-examination, ¿no? por la parte del otro experto. Entonces, bueno, al final lo que surgió de eso fue un informe con muchos desacuerdos, un informe conjunto con muchos desacuerdos y que creo que al final no fue a la clave, ¿no? para los árbitros. Y entonces al final creo que aquí la lección aprendida fue todo lo que aprendimos de ese primero, no lo vamos a hacer ahora en el segundo, ¿no? No vamos a dar oportunidad de que se vuelva a repetir este cross, estas reuniones sin ningún sentido. Vamos a saber ya cuáles son los acuerdos y cuáles son los desacuerdos, pero vamos a tratar por lo menos de dejar esos desacuerdos fuera, todo lo que no sea importante. Mira, estos son desacuerdos, pero realmente no afectan al resultado final y vamos a conseguir por lo menos, ya no un informe, porque no conseguimos firmar un informe, pero un statement en el que quede claro y por lo menos, aunque estén todos esos desacuerdos y esa falta de consenso, que pueda ser una herramienta y al final creo que así resultó una herramienta útil para el tribunal. Magnífico, gracias. Fernando, por favor. Muy bien, seré igualmente breve. Al igual que Elena, voy a compartir un caso una anécdota, un ejemplo que no salió del todo bien. Yo creo que hace tiempo de esto, o sea, creo que hemos evolucionado y ya no estamos ahí. Pero de los primeros Joint Expert Report que en nuestro caso hicimos, uno de los actores en el arbitraje tenía la expectativa de que teníamos un mandato de negociación o de tratar de resolver en equidad. Decir, oye, pues venga, cómo tenemos un gap relevante, cómo encontramos algo con el que ambos clientes puedan estar satisfechos, y nos desconcertó un poco. Decimos, no es nuestro mandato, por supuesto, negociar ni resolvemos en equidad. Nosotros aplicamos una ciencia, en este caso la economía, una metodología y unos estándares generalmente aceptados, y fruto de, como decía antes, información adicional o diferente interpretación de criterios, pues pueden surgir modificaciones respecto de una posición inicial que en aquel caso se había expresado en unos informes previos, porque era post-hearing en este caso, ¿no? Entonces se generó un gap de expectativas sobre cuál era el verdadero mandato del Joint Expert Report, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que ahora, o sea, a día de hoy, pero por si todavía pudiera haber alguna expectativa de que se pretende acercar posturas vía negociación / equidad / mediación, en mi opinión, como digo, no van por ahí los tiros, ¿no? Y bueno, es algo que afortunadamente hemos solucionado, pero por si hubiera alguna interpretación en ese sentido y por si les resulta de utilidad a nuestra audiencia. Muy útil. Gracias, Fernando. Luis, por favor. Yo tengo una experiencia que no es de algo que necesariamente se considere negativo, ¿no? Pero sí que explica un poco cómo un informe pericial conjunto pues, puede generar muchísima frustración y cansancio, ¿no? En el caso en el que yo participé hace un par de años, que tenía que ver con la renegociación de un contrato de gas, bueno, en este caso el tribunal abusó completamente de la figura del informe
arbitral conjunto, ¿no? Emitió más de 150 órdenes procedimentales, de las cuales eran 50 se referían a instrucciones a los expertos para desarrollar cálculos de manera conjunta, y acabamos escribiendo 10 informes periciales. Bueno, pues esto genera pues mucho cansancio y mucha frustración, ¿no? Y las instrucciones podrían ser del tipo: por favor, calcúlenme ustedes la media de sus dos resultados y explíquenme por qué obtienen sus resultados. O sea, es un ejemplo de cómo, si no se estructura bien y no se explica bien a las partes qué se pretende hacer a largo plazo, pues se puede generar mucha frustración, ¿no? Y mucho cansancio. Y dilatar, creo que innecesariamente, un proceso. Un importante aprendizaje, gracias. José García, por favor. Sí, simplemente quizás sea por aportar un aspecto positivo. Me parece, como he dicho antes, al menos en los casos en los que yo estoy envuelto con Joint Spark Report, en general son casos que han sido muy complicados, con muchas medidas en disputa, que interactúan unas con otras en términos de daños, en las que la decisión del tribunal en general nunca ha sido ni blanco ni negro, es decir, ha aceptado algunos de los requerimientos de las partes, pero no los otros. Y aquí es donde me parece que es particularmente útil la labor que podemos hacer los peritos para el tribunal, es decir, traducir esa decisión en liability en un montante de daños que sea adecuado y sobre todo que evite el riesgo de que se planteen situaciones o intentos de nulidad sobre la base de que pueda haber una potencial divergencia entre la decisión de liability y la aplicación de esa decisión en el montante final de daños. Si el tribunal arbitral en última instancia no se siente cómodo poniendo sus manos en el modelo financiero y aplicándolo, porque en general estos modelos financieros son complicados, pues no pasa nada, que solicite a las partes que se pongan de acuerdo a la hora de ejecutar esa decisión en liability de manera muy estricta. Esta es la decisión de liability, no hay discusión, corran el modelo financiero con estos supuestos y díganme si está bien calculado. Incluso me he encontrado en situaciones en las que el tribunal ha calculado el daño y ha solicitado a las partes que confirmen que está bien calculado. Pues me parece muy bien y me parece tremendamente útil la labor de los peritos, precisamente para evitar esa posibilidad de que puedan surgir intentos de anulación que alarguen el proceso innecesariamente. Porque también es verdad que en algunos de los casos hemos percibido que ha habido ciertas discrepancias entre la decisión de liability y el montante de daños porque puedan haberse equivocado a la hora de intentar introducirlos por sí solos. Magnífico, José, muchas gracias. Yo disfruté mucho la interacción con ustedes. Muchísimas gracias. Devuelvo la palabra a José Antonio Caínzos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, a nuestros ponentes, a Elena, a José, a Fernando, a Luis. Creo que nos han dado muchísimas claves de cómo funcionan estos informes conjuntos. Creo que es un tema de plena actualidad. Muchísimas gracias a Elena, que ha conducido magníficamente esta sesión y además ha respetado la hora exacta, que es, como todos los que nos escuchan saben, una de las pocas reglas inmutables que tenemos en estas sesiones para no cansar a nadie, y evidentemente muchas gracias a quienes nos han acompañado. Dos cosas más para añadir. La primera, tengo la gran satisfacción, siempre digo después de esta sesión cuándo es la fecha de la siguiente, y en esta ocasión, en lugar de la fecha, lo que sí tengo que decir, como digo con gran satisfacción, es que en el año 2022 vamos a tener un nuevo ciclo de sesiones sobre el papel de los peritos en el arbitraje internacional. Creo que hay muchos temas enormemente interesantes para tratar. El grupo de trabajo de peritos que está trabajando en CIAM está preparando unos documentos enormemente interesantes sobre muchas cuestiones que nos afectan, y creo que, por tanto, vamos a tener unas sesiones muy interesantes donde la audiencia pueda conocer lo que los peritos desde dentro, como expertos, creen que efectivamente puede mejorar, que está ya funcionando en su ámbito de actividad. Por tanto, muy próximamente les daremos ya la fecha de la próxima convocatoria, que en todo caso será en el mes de febrero de 2022. Seguiremos ese orden que hemos venido manteniendo durante el año 2021. Y además de eso, como estamos en las fechas que estamos, pues evidentemente toca felicitar la Navidad, felicitar el nuevo año, desear a todos que sea un magnífico año y sobre todo que de verdad sea un año sin COVID, donde además de estas estupendas sesiones podamos disfrutar de vernos, de saludarnos, de darnos un abrazo y de disfrutar
de nuestra compañía. O sea que muchas gracias a todos y felicidades. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.